A 12 años de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez y su revolución bolivariana, el gobierno venezolano expone ante el mundo lo que considera son sus grandes logros. Venezuela, según su gobierno, cumplió con las metas del milenio en importantes renglones como la educación y la salud, entre otros estándares sociales, incluso antes del periodo previsto por Naciones Unidas. Con sus 28 misiones sociales, la revolución dice llegar a los sectores que por muchos años permanecieron excluidos de los planes gubernamentales. Sin embargo, para muchos en la región e incluso para buena parte de la población venezolana, el modelo del socialismo del siglo XXI no es tan exitoso como se proclama. ¿Se puede realmente exportar este modelo de la revolución bolivariana a otros países de América Latina? ¿Cuál es el legado de estos 12 años de revolución? Hoy tenemos en el programa a la periodista Maripili Hernández y el asesor y estratega internacional Julio Ligorría, quienes nos dan una visión analítica de cómo se inserta la realidad de Venezuela en América Latina. Todo esto y más en esta hora de Cala, que no debe perderse y que está en el aire ya. Y en esta segunda parte del programa contamos con el análisis y la evaluación de este tema sobre la revolución bolivariana en estos 12 años de gobierno del presidente Hugo Chávez. Y uno a uno vamos a tratar de ir analizando los temas relevantes del modelo político bolivariano, también en repercusión como parte de la entrevista que hemos escuchado con Maripili Hernández. Julio Ligorría, politólogo, quien es ya, yo diría que un frecuente colaborador con este programa, por permitirnos escuchar tu opinión sobre el continente. En primer lugar, tus impresiones, por ejemplo, de lo que nos ha compartido Maripili sobre los logros de la revolución bolivariana. ¿Cómo esto es visto fuera de Venezuela? Bueno, antes déjame nada más darle un cálido saludo a todas las mujeres latinoamericanas. Cierto. En especial a las venezolanas y a mis 3 mujeres, mis 2 hijas y mi nieta. Es válido. Claro que sí. Creo que la periodista ha tenido una oportunidad brillante, creo que se ha conducido con bastante rigor y eso gracias a la democracia, a la libertad que CNN, la cadena más importante en América Latina, le ha permitido. Que por cierto, millones de venezolanos no tienen esa posibilidad hoy en día, y si no, que nos lo diga Radio Caracas Televisión. Pero bueno, volviendo a la evaluación de lo que ella dijo, yo creo que hay algo muy rescatable de lo que ella ha dicho y que yo calificaría como un legado importante y objetivo de la llegada de Hugo Chávez al poder, y es la visualización de la realidad social de América Latina. Y creo que como consecuencia de su llegada al poder, hoy por hoy tenemos a estados en toda la región con programas de cohesión social, desde Chile, Colombia, Brasil, Guatemala, y por supuesto, bajo su óptica, el gobierno de Chávez tratando de resolver problemas ancestrales de los más rezagados en su sociedad. ¿Qué vale decir? Que desafortunadamente el modelo, si bien es cierto la intención y el legado es válido y es aceptado, el modelo no lo ha resuelto. De acuerdo a Naciones Unidas, el 30% de los venezolanos viven hoy bajo la línea de la pobreza y el 9% por abajo de la línea de la miseria. Y eso te dice claramente que la forma en que ellos han venido llevando a cabo este modelo bolivariano, o como lo quieras llamar, simple y sencillamente no funciona. Es un modelo que incluso está sustentado sobre 13 pasos que le logré caracterizar en las últimas horas para más o menos compartir y ponerme en la misma página con usted la audiencia. ¿Cuáles son esos pasos? Vamos a ver. Porque además tú estás hablando de gestión y es cierto lo que yo mencionaba al inicio del programa, que también según las Naciones Unidas y lo que el gobierno venezolano presentó de los planes del milenio, el de la educación hay una inclusión de prácticamente 100%, o es al menos lo que se ha informado por el gobierno de Venezuela, o sea que es un avance antes de la meta del plan del milenio, en términos de salud también. O sea que el gobierno venezolano está exponiendo logros a nivel internacional. Muchos gobiernos autoritarios en el mundo te muestran una experiencia exitosa en programas específicos. Cuba es el ejemplo en salud y educación. Con eso no hay ningún problema. Pero si tú analizas las bases estructurales del modelo, como por ejemplo, si tú quieres implementar el modelo, un primer paso es reprimir la crítica de la prensa y de la oposición, algo que es consistente y recurrente en la Venezuela de hoy en día. Sin embargo, ella acaba de decir que hay
libertad total de expresión. No la hay. Hay persecución, hay hostigamiento a la oposición y eso está documentado a lo largo y a lo ancho de estos 12 años. El segundo paso, ocultar la información de los resultados de la gestión para modificar lo que científicamente es evidente y que muestra la realidad. Es decir, hay que ocultar los datos reales y eso, te lo digo, lo vimos en una conferencia pública entre Fidel Castro y Chávez, cuando Chávez está diciendo que le envía 56,000 barriles diarios en aquella época, Fidel lo interrumpe y le diga, no le demos a conocer al imperio lo que nos estás enviando. Por supuesto, les interesa ocultar información. El tercero, cuestionar toda la validez de los indicadores de los organismos multilaterales. Tienen que manejar sus propios indicadores. Cuarto punto, enfatizar el discurso dicotómico. Todo lo bueno para Venezuela, todos los adjetivos malos para el imperio, para Occidente, para los Estados Unidos. Y eso es... ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, ¿es un sistema de mantener, digamos, la conciencia política del pueblo enfocada básicamente responsabilizar a las políticas públicas internacionales como los responsables del rezago y el atraso, cosa que no es cierto. Ese es un antiyanquismo de bolsillo. Bueno, y es, de hecho, Maripili acaba de mencionar como algo que sí se pudiera exportar, esta conciencia antiimperialista que ha creado la revolución bolivariana, o sea que América Latina debe realmente resistirse a las ideas del imperio. Pero vuelvo y repito, Ismael, es un antiyanquismo de bolsillo que ya no es, digamos, como te dijera yo, no es digerible en la Latinoamérica del siglo XXI. Luego, control total de la economía, someter la institucionalidad nacional a los intereses del modelo. La legislatura, la judicatura, la parte judicial, la parte legislativa y el ejecutivo, por supuesto, las auditorías fiscales y auditorías sociales totalmente enfocadas a proteger los intereses del modelo. Yo quiero hacer una pausa y cuando regresemos ampliar un poquito este tema de la economía. ¿Cómo ves entonces realmente el tema de la economía venezolana, el subsidio por el petróleo y muchísimos otros temas? Ya volvemos enseguida con Julio Ligorría. No se nos vaya, hay más.